Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido el peso de una pérdida. Y cuando esa pérdida nace de la ruptura de un matrimonio o de una relación que dejó huella en nuestra historia, el dolor puede sentirse como una herida imposible de cerrar. La tristeza profunda que brota de un corazón herido no es algo ligero ni fácil de sobrellevar. Es como una sombra que lo envuelve todo, robando la paz, apagando los sueños y dejando la sensación de que nada tiene sentido. Quizás te has preguntado por qué Dios permitió ese final. Tal vez has derramado lágrimas en silencio, pensando que nadie entiende tu dolor. Pero hoy quiero recordarte que hay un camino para levantarse, para vencer la depresión y reencontrar la esperanza. Ese camino comienza cuando abrimos nuestro corazón a la dirección de Dios. Lo que escucharás aquí no son frases bonitas ni palabras vacías. Es una verdad real. Dios permanece contigo en medio de la ruptura, incluso cuando parece que todo se derrumba. Muchas veces, la herida más profunda se convierte en la oportunidad más grande para crecer espiritualmente, encontrar la verdadera paz y aprender a depender de Dios de una forma que nunca antes habías experimentado. Primera parte, reconocer el dolor y no escapar de él. El primer paso para superar la depresión que surge de un rompimiento matrimonial o de cualquier pérdida importante en la vida es aceptar el dolor en lugar de negarlo. A menudo pensamos que ser fuertes significa aparentar que nada nos afecta, que debemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que, mientras más intentamos ocultar lo que sentimos, más se agranda esa herida por dentro. Negar el dolor no lo borra, al contrario, lo profundiza. En el libro de los Salmos, vemos a David en medio de la angustia. En el Salmo 34, versículo 18, afirma: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto nos muestra que Dios no se aleja de tu tristeza. Por el contrario, Él está más cerca de lo que imaginas. Pero para experimentar esa cercanía, primero debemos reconocer que estamos rotos. Admitir que duele, que la soledad pesa, que el rechazo lastima, es abrir la puerta para que Dios consuele. Quizás hoy sientes que la depresión te consume, que no puedes levantarte de la cama, o que cada pensamiento se transforma en cadenas que te impiden respirar. Quiero decirte que no eres débil por sentirte así. Eres humano, y tu dolor es real y válido. Pero aquí está la diferencia: cuando decides entregar ese dolor a Dios, en lugar de cargarlo solo, comienzas a encontrar la salida del pozo profundo. La depresión después de una ruptura muchas veces se alimenta de pensamientos de culpa, de frases como «si hubiera hecho esto» o «si hubiera cambiado aquello». Nos quedamos atrapados en un círculo de reproches y autocrítica, creyendo que podríamos haber evitado la separación. Sin embargo, la Escritura nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Mira bien, todas las cosas, incluso el dolor de una ruptura, pueden formar parte del plan de Dios para restaurar tu vida. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque Dios tiene el poder de transformar lo que parece destrucción en un nuevo comienzo. La clave en este primer paso es no huir del dolor, sino enfrentarlo con los ojos puestos en Dios. Eso significa llorar cuando sea necesario. Hablar con Él sobre tu enojo, tu frustración y tu tristeza. Significa aceptar que tu corazón está herido, pero que no permanecerá así para siempre. Reconocer el dolor abre la puerta a la sanidad. Déjame explicarlo con algo sencillo. Cuando alguien sufre una herida física grave, lo primero que hacen en un hospital es limpiarla. Sí, limpiar duele, pero es necesario. Porque si se oculta, la infección avanza y puede poner en riesgo toda la vida. Lo mismo pasa con el corazón. Negar el dolor es como cubrir una herida sin tratarla, y eso solo provoca que se infecte y se convierta en algo aún más grande. Pero cuando llevamos nuestra herida delante de Dios, Él,
como el más grande sanador del alma, comienza a restaurar desde lo más profundo. Por eso quiero animarte a que, en esta primera etapa, no te exijas aparentar que todo marcha bien. Está bien no estar bien por un tiempo. Lo esencial es que no permanezcas en ese estado. Llora en la presencia de Dios. Exprésale tu dolor. Dile con claridad cómo te sientes. Recuerda que Jesús también derramó lágrimas frente a la tumba de Lázaro, aun sabiendo que lo devolvería a la vida. Eso nos muestra que llorar no significa falta de fe. Es una manifestación de nuestra humanidad que Dios recibe con ternura. Quiero dejarte en esta primera parte una verdad esencial. No podrás superar la depresión de una ruptura huyendo de lo que sientes, pero sí puedes vencerla entregando ese dolor a Dios y permitiendo que Él lo transforme en esperanza. Cuando reconoces tu quebranto, Dios se acerca. Y cuando Él se acerca, la depresión comienza a perder fuerza en tu vida. Segunda parte, transformar la mente y renovar los pensamientos. Tras reconocer el dolor y no huir de él, el siguiente paso para superar la depresión provocada por una ruptura es cambiar la manera de pensar. Esto es algo que la Biblia recalca en varias ocasiones, porque la verdadera batalla no ocurre afuera, sino dentro de nosotros, en la mente y en el corazón. La forma en que pensamos determina cómo nos sentimos y, en consecuencia, cómo vivimos. Cuando atravesamos una separación matrimonial o una pérdida significativa, la mente se convierte en el campo de batalla más intenso. Los pensamientos de rechazo, fracaso y desesperanza llegan sin invitación. Empiezas a creer que no tienes valor porque alguien decidió irse. Comienzas a pensar que tu vida perdió propósito porque ese sueño que compartías con tu pareja se rompió. Y sin darte cuenta, la depresión se alimenta de cada pensamiento negativo que dejas crecer. El apóstol Pablo lo explicó con claridad en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que si deseas salir de la depresión, es necesario cambiar tu manera de pensar. Debes permitir que la palabra de Dios renueve tu mente, porque si sigues pensando bajo el dictado del dolor, quedarás atrapado en la oscuridad. La depresión suele sentirse como una voz que repite mentiras constantemente. Ya no tienes valor, nunca volverás a ser feliz, Dios se olvidó de ti. Y mientras más escuchamos esa voz, más creemos que es verdad. Pero aquí está la clave, esa no es la voz de Dios. Él jamás diría que no vales. Al contrario, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios afirma: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto significa que aunque alguien te haya rechazado, aunque una relación haya terminado, el amor de Dios permanece y tiene el poder de sanar lo que otros destruyeron. Transformar la mente no es simplemente pensar en positivo, como lo plantean muchos libros de autoayuda. Es algo mucho más profundo, alinear tus pensamientos con la verdad de Dios. La realidad es que tu identidad no depende de tu estado civil, ni de si alguien se quedó o se marchó, ni de un documento firmado o de un pacto humano roto. Tu verdadera identidad está en ser hijo o hija de Dios, amado desde la eternidad, con un propósito que trasciende cualquier relación quebrada. Imagina tu mente como un jardín. Si permites que caigan semillas de resentimiento, culpa y desesperanza, pronto tendrás un terreno lleno de espinas que te hieren a ti mismo. Pero si dejas que la palabra de Dios sea la semilla, lo que crecerá será esperanza, paz y dirección. Transformar la mente significa aprender a arrancar las mentiras y sembrar verdades. Y esa siembra no ocurre en un solo día. Requiere disciplina diaria. Implica detenerse cada vez que un pensamiento negativo aparece y confrontarlo con lo que Dios declara. Por ejemplo, si tu voz interna te susurra, nadie me ama, debes responder con lo que enseña la Escritura. En Isaías
capítulo 43, versículo 4. Dios nos recuerda a tus ojos, fuiste valioso, fuiste digno y yo te amé. Eso significa que eres profundamente amado, aunque alguien haya decidido apartarse de tu lado. Si tu voz interna susurra, no tengo futuro, la Escritura responde en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo conozco los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. ¿Acaso terminó tu vida con esa ruptura? No, Dios sigue diseñando un propósito perfecto para ti. La depresión comienza a perder terreno cuando entrenas tu mente para dejar de creer mentiras y vivir bajo la verdad eterna. Esto no ocurre de inmediato, requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Al inicio puede parecer extraño declarar verdades que tu corazón aún no siente, pero es necesario. El corazón cambia por convicción, no solo por emoción. Te diré algo esencial. La depresión se alimenta de pensamientos repetidos. Si repites frases derrotistas, la sombra crece. Si repites verdades divinas, la fe se fortalece. Y cuando la fe crece, la depresión retrocede. Renovar la mente también implica cuidar lo que escuchas y consumes día a día. No puedes esperar sanar si pasas horas oyendo canciones que reabren la herida, viendo películas que la profundizan más o rodeándote de personas que solo alimentan tu tristeza. Debes elegir con discernimiento lo que permites entrar en tu mente, porque eso será lo que tu corazón termine creyendo. Recuerda, tu mente es como el timón de una nave. Si la dejas a la deriva, las corrientes de la depresión la arrastrarán. Si tomas el timón y lo orientas con la palabra de Dios, la embarcación de tu vida llegará a un puerto de paz y restauración. Que quede claro en esta segunda parte, la lucha más difícil no está afuera, sino en tu mente. Y aunque parezca imposible, tienes la potestad de decidir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Si eliges creerle a Dios, aunque hoy no lo sientas, poco a poco la depresión irá perdiendo fuerza. Tercera parte, levantar la vida espiritual en medio del dolor. Cuando el corazón está herido y la mente llena de negatividad, uno de los errores más comunes es apartarse de lo espiritual. La tristeza y la depresión suelen empujarnos a aislarnos y a desconectarnos de todo lo que nos acerca a Dios. Pensamos que no tenemos fuerzas para orar, que no vale la pena abrir la Biblia, que Dios no escucha porque seguimos igual. Pero justamente en ese momento es cuando más necesitas fortalecer tu vida espiritual. No es casualidad que el salmista se hable a sí mismo en el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Allí vemos a alguien que reconoce su abatimiento, pero que a la vez ordena a su corazón esperar en Dios. Eso es levantar la vida espiritual en medio del dolor. Hablarle a tu propia alma y recordarle que Dios sigue siendo la fuente de esperanza, aunque las emociones digan lo contrario. Lo primero que debes comprender es que la vida espiritual no se sostiene en sentimientos, sino en decisiones. Habrá días en que no tendrás ganas de orar, y justamente en esos días la decisión pesa más que la emoción. Abrir la boca y decirle a Dios: estoy cansado, no tengo fuerzas, pero aquí estoy delante de ti. Es una declaración poderosa que comienza a mover tu interior. Porque cada oración, aunque sea entre lágrimas, es como una semilla que se siembra en tierra fértil y que a su debido tiempo dará fruto. La depresión puede apagar los anhelos del espíritu. Por eso levantarse espiritualmente no sucede de manera automática, es un acto intencional. Comienza con pasos pequeños. Abrir la Biblia y leer aunque sea un versículo, poner una canción de adoración aunque no tengas deseos de cantar, levantar las manos aunque todo en ti quiera rendirse. Estos gestos, repetidos con constancia, van encendiendo nuevamente la vida del espíritu
y abren espacio para que la esperanza vuelva a florecer. Estos pequeños actos tienen un enorme poder porque son gestos de fe, y la fe siempre abre camino para que Dios obre. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, hallamos una promesa maravillosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota que no habla de quienes ya son fuertes, sino de quienes esperan en el Señor. Es decir, aunque no percibas fuerzas en tu interior, si decides confiar en Dios, Él mismo será quien te renueve. Esa es la esencia de levantar la vida espiritual en medio del dolor, descansar en que es Dios quien sostiene y no tu propio esfuerzo. Piénsalo así. Cuando una tormenta golpea un árbol, lo más común es que las ramas se doblen e incluso algunas se quiebren, pero lo que mantiene con vida al árbol son sus raíces. Tu vida espiritual es esa raíz. Puede que por fuera sientas que todo se derrumba, que la tristeza sopla como un viento que arranca hojas, pero si tu raíz está en Dios, permanecerás firme y llegará el día en que broten nuevas hojas, nuevos sueños y nuevas razones para vivir. Levantar tu vida espiritual también significa sustituir el aislamiento por la conexión. Aunque es cierto que existen momentos necesarios de intimidad a solas con Dios, la depresión puede hacerte creer que debes permanecer completamente apartado. Sin embargo, Dios nos diseñó para vivir en comunidad, rodearte de personas que compartan tu fe, que te alienten y te escuchen, puede ser el impulso que necesitas para no quedarte atrapado en el dolor. Y si no tienes una iglesia cercana, recuerda que incluso este espacio, este canal, existe para acompañarte. No estás limitado por muros ni templos. Donde quiera que estés puedes orar, adorar, leer la palabra, y eso ya es levantar tu vida espiritual. La clave está en no esperar a sentirte bien para acercarte a Dios, porque si aguardas hasta estar listo, quizá nunca lo hagas. Es precisamente en tu debilidad cuando más lo necesitas. Jesús declaró en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Observa que no dice, vengan cuando estén fuertes. Dice, vengan tal como están, con su carga, con su tristeza, con su depresión, y yo les daré descanso. Debes comprender algo profundo. Levantar la vida espiritual no significa que la depresión se esfume de un día para otro. Significa que comienzas a caminar de la mano de Dios en el proceso, y con cada paso Él va quitando peso, restaurando tu corazón y devolviéndote paz. Es como subir una montaña, no alcanzas la cima de inmediato, pero cada paso hacia arriba te aleja del valle. En esta tercera parte, quiero dejarte una verdad esencial. Aunque tu corazón esté quebrantado y tu mente agotada, tu espíritu puede ser fortalecido por Dios si decides buscarlo con lo poco o mucho que tengas. Y cuando tu espíritu se levanta, la depresión retrocede, porque tu alma recuerda que existe esperanza, que hay un futuro y que no estás solo. Cuarta parte, perdonar y soltar el pasado. Uno de los mayores obstáculos para superar la depresión causada por una ruptura matrimonial o por cualquier relación significativa es la dificultad de perdonar y dejar ir. El corazón herido suele aferrarse al dolor como si fuera lo único que queda. Guardamos recuerdos, repasamos conversaciones, analizamos una y otra vez lo sucedido y lo que pudo haber sido distinto. Sin darnos cuenta, ese hábito de revivir el pasado se convierte en una cárcel que alimenta la depresión día tras día. El perdón, aunque difícil, es un paso indispensable. No significa justificar lo que pasó ni minimizar el daño sufrido, sino liberarnos del peso que nos ata al sufrimiento. Jesús lo dejó claro en Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. El perdón no es solo una recomendación, es un mandato que trae sanidad. Cuando decides perdonar, no lo haces porque la otra persona lo merezca,
lo haces porque tú mereces vivir en libertad. El rencor es como llevar una mochila cargada de piedras en la espalda. Cada recuerdo doloroso que guardas es una piedra más, y mientras más acumulas, más difícil se vuelve avanzar. La depresión después de una ruptura muchas veces se intensifica porque, en lugar de entregar esas piedras a Dios, seguimos cargándolas nosotros mismos. Perdonar es decir, Señor, esto me hirió, pero no quiero cargarlo más. Lo pongo en tus manos. El perdón no significa necesariamente reconciliarse con la persona o retomar la relación. Significa soltar el poder que ese recuerdo ejerce sobre ti. Es probable que quien te lastimó ya haya seguido con su vida mientras tú permaneces atado a las cadenas del resentimiento. Y en ese caso, ¿quién es realmente el prisionero? No es la otra persona, eres tú. Por eso, perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Aquí entra otro punto, soltar el pasado. La depresión se fortalece cuando tu mirada queda atrapada atrás. Te quedas en lo si tan solo, en lo que pudo haber sido, en un sueño que ya no existe. Pero la Escritura nos recuerda en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria lo antiguo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la percibís? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Observa la promesa, Dios quiere hacer algo nuevo, pero no lo verás si sigues aferrado al pasado. Es como tratar de conducir un auto mirando solo el retrovisor. Tarde o temprano terminarás chocando. El camino hacia adelante solo puede recorrerse soltando lo que quedó atrás. Sé que dejar ir no es sencillo, porque entre los recuerdos dolorosos también hay momentos bellos. El corazón tiende a aferrarse a lo poco que queda de lo que alguna vez trajo felicidad. Pero entiende esto, cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para dejarte vacío. Lo hace porque tiene otra lista para abrir. Mientras sigas con las manos ocupadas sosteniendo lo que se rompió, no podrás recibir lo nuevo que Él quiere entregarte. El proceso de perdonar y soltar puede ser gradual. Tal vez hoy digas, lo intento, pero aún siento rabia o tristeza. Y eso está bien, porque el perdón no siempre se experimenta al instante. Es una decisión que se reafirma día tras día. Cada vez que la memoria traiga el recuerdo, puedes elegir, no me voy a quedar atrapado ahí. Decido soltar y confiar en Dios. Déjame ilustrarlo con una imagen simple. Imagina que sostienes un vaso con agua sucia. Mientras lo mantengas en la mano, no tendrás espacio para recibir un vaso con agua limpia. Ese vaso sucio representa el pasado lleno de heridas, y el vaso limpio simboliza el futuro que Dios quiere darte. Soltar significa vaciar tus manos de lo viejo para poder recibir lo nuevo. Recuerda también que soltar no significa olvidar, significa que ya no duele como antes, que ese recuerdo ha perdido el poder de controlarte. Y esa sanidad no llega únicamente con el paso del tiempo, llega por la obra de Dios en tu corazón. En esta cuarta parte quiero dejarte una verdad clara. Perdonar y soltar no borra lo que sucedió, pero sí rompe las cadenas que te atan a la depresión. Cuanto antes sueltes, más pronto podrás ver lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Quinta parte. Encontrar un nuevo propósito después de la ruptura. Uno de los vacíos más profundos que deja un rompimiento matrimonial o una relación significativa es la pérdida del sentido de propósito. Cuando dos personas caminan juntas, suelen construir proyectos, sueños y planes a futuro. Y cuando esa unión se rompe, de repente parece que todo lo planeado se derrumba. Te levantas cada mañana sin saber hacia dónde dirigirte, porque el propósito compartido ya no está. Esa sensación de vacío se convierte en terreno fértil para la depresión. Pero aquí está la buena noticia. Tu propósito no depende de una persona, tu propósito depende de Dios. La relación que terminó pudo haber sido importante,
pero no era la fuente de tu identidad. La verdadera fuente de tu identidad y de tu propósito siempre ha estado en Dios, aunque muchas veces lo olvidamos cuando todo parece marchar bien. El profeta Jeremías lo dijo con claridad en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué significa esto? Que aunque tu camino haya tomado un giro inesperado, Dios sigue teniendo un plan contigo. Lo que ocurrió no lo sorprendió a Él, aunque a ti sí te haya tomado desprevenido. Y si confías en Él, ese plan no se detuvo, simplemente tomó una dirección diferente a la que imaginabas. Descubrir un nuevo propósito comienza con una pregunta sencilla pero profunda. Señor, ¿para qué me quieres usar en esta nueva etapa de mi vida? Porque aunque un matrimonio haya concluido, tu vida no terminó. Aunque una relación se haya quebrado, Dios aún no ha terminado contigo. Y aquí hay algo fundamental. Muchas veces el propósito más grande de tu vida nace precisamente después del dolor más profundo. Veamos un ejemplo en la Biblia. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado de manera injusta. Si alguien tenía razones para rendirse y hundirse en la tristeza, era él. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, Dios estaba trabajando un propósito mayor. Al final, José no solo salió de la prisión, sino que llegó a ser gobernador de Egipto, y gracias a esa posición salvó la vida de su familia y de miles de personas. En Génesis capítulo 50, versículo 20, Él mismo declaró a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». ¿Ves lo que significa? Que incluso aquello que otros planearon para dañarte, Dios puede transformarlo en parte de tu propósito. Tal vez hoy no lo comprendas, quizás solo sientes la herida, pero no olvides que Dios está trabajando en silencio, preparando un nuevo camino para ti. Para descubrir ese nuevo propósito, hay dos cosas que necesitas hacer. La primera es dejar de vivir en el por qué y empezar a vivir en el para qué. Preguntarte una y otra vez, ¿por qué me pasó esto? Solo te mantiene atado al pasado. En cambio, cuestionarte ¿para qué Dios permitió esto? Te abre la puerta a un futuro con sentido. El por qué busca explicaciones, pero el para qué busca propósito. La segunda es estar dispuesto a comenzar de nuevo. Esto requiere valentía, porque la depresión suele susurrar, no podrás volver a empezar, ya todo terminó. Pero recuerda lo que afirma la Escritura en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios inició algo en ti, no lo dejará incompleto. Tal vez el capítulo anterior terminó con dolor, pero el libro de tu vida no ha concluido. Aún quedan páginas por escribirse. Encontrar un nuevo propósito también implica redescubrir quién eres en Cristo. Antes de ser esposo o esposa, antes de cualquier título humano, eres hijo o hija de Dios. Y esa verdad jamás cambia. El enemigo quiere hacerte creer que tu valor murió junto con la relación rota, pero no es así. Tu valor permanece intacto porque proviene directamente del Creador. Piensa en esto. Imagina un jarrón hermoso que se quiebra. A simple vista parece perdido, pero en manos de un artista que domina el arte del kintsugi, técnica japonesa que repara las grietas con oro, ese jarrón no solo recupera su forma, sino que se convierte en algo más valioso que antes. Así es tu vida en manos de Dios, lo que parece ruina. Él lo convierte en algo de mayor propósito y belleza. Ese nuevo propósito puede estar en áreas que nunca habías considerado, tal vez en servir a quienes pasan por lo mismo que tú viviste, en acompañar a personas que hoy enfrentan la depresión, en criar a tus hijos con una fe firme, en desarrollar talentos que habías dejado dormidos o en emprender caminos que jamás hubieras imaginado si todo hubiera seguido igual. Dios abre horizontes donde tú piensas que no hay salida. En esta quinta parte, quiero que esta verdad quede grabada en tu corazón. Tu propósito no murió con la ruptura.
Si decides entregar tu futuro a Dios, Él te mostrará nuevas razones para vivir, nuevos sueños por alcanzar y un plan que está por encima de cualquier pérdida. La depresión comienza a perder poder cuando entiendes que todavía tienes un propósito que cumplir. Sexta parte: reconstruir la autoestima y la identidad en Dios. Una de las heridas más profundas que deja una ruptura matrimonial o sentimental no es solo la separación física, sino el golpe directo a la autoestima. Cuando alguien a quien amaste y con quien compartiste parte de tu vida se va, muchas veces surge la sensación de abandono con pensamientos como no fui suficiente, fallé, no tuve el valor que creía. Y esas ideas empiezan a desgastar poco a poco la manera en que te ves a ti mismo. La depresión se nutre justamente de esas frases destructivas. No valgo nada, no merezco amor, todo en mí es un error. Pero aquí hay una verdad que nunca debes olvidar. Tu valor no depende de una relación ni de las decisiones de otra persona. Tu identidad no se define por un divorcio, una traición o un abandono. Tu verdadera identidad está en lo que Dios declara de ti, y Él jamás cambia de opinión. El apóstol Pedro lo afirmó en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que aunque alguien no haya sabido valorarte, sigues siendo escogido por Dios. Tu autoestima no debe construirse sobre la arena de la opinión de otros, sino sobre la roca firme de la palabra. Reconstruir la autoestima tras una ruptura es un proceso que comienza con la manera en que hablas de ti mismo. Muchas veces repetimos frases que nos hieren más que la propia experiencia vivida. Si cada día te dices, soy un fracaso, nadie me amará, no sirvo para nada, tu mente y tu corazón terminarán creyendo esas mentiras. Por eso es esencial reemplazar palabras de muerte por palabras de vida. En Proverbios, capítulo 18, versículo 21, se nos enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declaras influye directamente en cómo vives. Empieza a proclamar lo que Dios dice de ti. Si tu mente susurra, nadie me ama, responde con Romanos, capítulo 8, versículo 38. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venidero podrán separarnos del amor de Dios. Si tu corazón grita, soy un fracaso, respóndele con Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconstruir la autoestima no significa inflar el ego ni negar los errores. Todos fallamos, pero nuestras caídas no son nuestra identidad. Reconstruir es reconocer que fuiste creado con propósito, que tienes dones, talentos, virtudes y que tu vida conserva valor más allá de una relación rota. También es vital prestar atención a las voces que permites que influyan en ti. Si te rodeas de quienes solo refuerzan el rechazo, la crítica y el desprecio, será difícil sanar. Necesitas voces que edifiquen, que te recuerden tu valor en Dios, que te impulsen a levantarte. Y aunque no tengas a alguien cerca en lo físico, la palabra de Dios es suficiente para ser esa voz diaria que afirma tu identidad. Recuerda la historia de Gedeón en Jueces, capítulo 6. Él mismo se veía como el más pequeño de su familia, alguien sin relevancia, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la visión que tenemos de nosotros mismos está distorsionada por el dolor y las experiencias, pero la visión de Dios siempre es más alta y verdadera. Reconstruir la autoestima es aprender a mirarte como Dios te mira. Además, es fundamental empezar a cuidarte de forma práctica. La depresión puede llevarte a descuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu descanso y tu entorno, y mientras más te abandonas, más profundo se hace el vacío. Parte de reconstruir tu autoestima es reconocer que eres templo del Espíritu Santo
y que mereces cuidado. Sal a caminar, organiza tu espacio, aliméntate de manera saludable, retoma actividades que disfrutes. Estos pequeños pasos tienen un gran impacto porque te recuerdan que tu vida sigue teniendo valor. Recuerda esta verdad: el hecho de que un matrimonio o una relación haya llegado a su fin no significa que tu vida terminó. Reconstruir tu identidad es levantarte cada mañana y recordarte que sigues siendo hijo o hija de un rey, amado con un amor eterno, con un destino que no depende de los errores ajenos ni de tus propios fallos, sino del plan perfecto de Dios. En esta sexta parte quiero que quede grabado en tu corazón algo muy claro: tu autoestima no debe sostenerse en lo que alguien hizo o dejó de hacer, sino en lo que Dios declara de ti. Y Él te llama amado, escogido y valioso. Reconstruir tu identidad en Él es el camino seguro para vencer la depresión y recuperar la confianza en ti mismo. Séptima parte: aprender a confiar de nuevo en las personas y en Dios. Tras una ruptura matrimonial o sentimental, una de las heridas más grandes que queda no es únicamente el dolor del pasado, sino la dificultad para volver a confiar. Cuando alguien en quien depositaste tu vida, tus planes y tu corazón te falla, la reacción natural es levantar muros y decirte: nunca más confiaré, no quiero que me vuelvan a lastimar, prefiero cerrar mi corazón. Y aunque parece una forma de protección, en realidad vivir detrás de esos muros solo aumenta la soledad y alimenta la depresión. La confianza es como un puente. Cuando se rompe, produce temor volver a cruzarlo. Pero aquí hay algo importante: la confianza que colocamos en los seres humanos siempre será limitada, porque todos somos imperfectos. En cambio, la confianza que ponemos en Dios jamás falla, porque Él es fiel, constante y perfecto. Por eso, el primer paso para aprender a confiar después de una ruptura no es abrirte de inmediato a las personas, sino sostenerte primero en Dios como tu fundamento seguro. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da una instrucción poderosa: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra nos recuerda que la verdadera confianza no nace en nosotros ni en otros, sino en Dios. Cuando eliges confiar en Él con todo tu ser, tu vida toma un rumbo seguro, incluso cuando no comprendas cada paso del camino. Ahora bien, confiar en Dios no significa negar el dolor que atravesaste. Significa decidir creer que Él puede sanar esa herida y conducirte hacia un futuro mejor. Tal vez pienses: no quiero confiar porque temo que vuelva a pasar lo mismo. Y aquí está la respuesta: sí, las personas pueden fallar otra vez, pero Dios nunca falla. Cuando colocas tu confianza primero en Él, tu vida ya no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad del Dios que nunca cambia. Confiar en Dios también prepara tu corazón para confiar nuevamente en las personas, pero de forma sana, porque no se trata de abrir tu vida ingenuamente a cualquiera, sino de hacerlo con discernimiento y sabiduría. La experiencia dolorosa del pasado no tiene por qué destruir tu capacidad de confiar. Puede más bien enseñarte a hacerlo con madurez. Piensa en la parábola de la casa edificada sobre la roca. En Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús enseñó que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, y cuando llegan las lluvias, los vientos y los ríos, esa casa permanece firme. La roca es Cristo. ¿Qué significa esto con respecto a la confianza? Que cuando edificas tu vida sobre personas, emociones o promesas humanas, tu casa se tambalea. Pero si la edificas sobre Dios, aunque llegue la tormenta del abandono o la ruptura, tu vida permanecerá estable. Volver a confiar en las personas no significa borrar lo que sucedió, sino decidir que tu pasado no dictará tus relaciones futuras. Si permites que el miedo gobierne tu corazón,
terminarás aislado, desconectado y atrapado en la depresión. Pero si eliges sanar en Dios, tu confianza se reconstruirá sobre una base más firme. Aprenderás a distinguir entre quienes buscan herirte y quienes son enviados por Dios para edificar tu vida. Un aspecto esencial de recuperar la confianza es aprender a poner límites. Confiar no significa dar acceso sin condiciones, sino abrir el corazón con sabiduría, sabiendo que tu identidad ya está resguardada en Dios. Se trata de abrir el corazón con sabiduría, y esa sabiduría proviene de Dios. Por eso, antes de confiar en alguien nuevo, preséntalo en oración. Pídele al Señor discernimiento, porque Él conoce lo más profundo del corazón de cada persona. Si confías en su guía, Él mismo te mostrará con quién debes caminar y de quién mantener distancia. Es natural que después de una ruptura pienses que ya no puedes confiar en nadie, pero quiero que recuerdes lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Esto no significa que jamás debas volver a confiar en las personas, sino que tu primera y mayor confianza debe estar en Dios, porque Él es el único que nunca falla. Cuando tu confianza descansa en Él, puedes relacionarte con otros sin temor, porque entiendes que tu estabilidad no depende de si alguien se queda o se va. Déjame ilustrarlo con una imagen sencilla. Imagina que viajas en un barco en medio del mar. Si confías únicamente en los pasajeros, cada vez que alguien decida lanzarse al agua o abandonar el barco, sentirás que te hundes. Pero si tu confianza está en el capitán que sostiene el timón, permanecerás en paz, aunque las personas suban o bajen de la embarcación. Así es Dios, el capitán de tu vida. Mientras tu confianza esté puesta en Él, podrás avanzar aunque otros decidan dejar tu lado. En esta séptima parte quiero que quede profundamente grabado en tu corazón. Una ruptura no debe convertirte en alguien desconfiado y amargado para siempre. Más bien debe enseñarte a volver a confiar, primero en Dios y luego, con su dirección, en las personas correctas. Porque, aunque los seres humanos fallen, Dios permanece fiel. Y cuando aprendes a depender de Él, recuperas la capacidad de abrir tu corazón sin miedo. Octava parte: cultivar la esperanza cada día como arma contra la depresión. Si algo roba con fuerza una ruptura matrimonial o sentimental, es la esperanza. Sientes que el futuro que soñaste se derrumbó y que ya no hay motivos para levantarte con ilusión. La depresión se instala precisamente ahí, en ese vacío donde no encuentras razones para seguir. Pero quiero que comprendas algo esencial. La esperanza no es una emoción que aparece de repente. La esperanza se cultiva. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23, «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Observa las palabras, «Esto recapacitaré en mi corazón». Eso significa que la esperanza comienza con una decisión de enfoque. El profeta Jeremías estaba rodeado de ruinas y dolor tras la destrucción de Jerusalén, pero eligió recordar que cada mañana trae nuevas misericordias de Dios, y esa verdad lo sostuvo. Lo mismo sucede contigo. La depresión quiere mantener tu mirada fija en lo que perdiste, en lo que ya no volverá. Pero cultivar la esperanza es decidir enfocar tus ojos en lo que Dios todavía puede hacer, en lo nuevo que Él puede levantar, en las promesas que aún no se han cumplido. Cultivar la esperanza es un ejercicio diario, y para lograrlo necesitas 3 cosas. La primera, aprender a vivir el presente. Muchas veces la desesperanza surge porque piensas demasiado en el mañana o quedas atrapado en el ayer. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 34, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal».
Esto significa que la manera de mantener la esperanza es aprender a vivir un día a la vez. No necesitas resolver todo tu futuro hoy. Necesitas enfocarte en avanzar paso a paso. Cada día que eliges levantarte, orar, leer la palabra y dar un pequeño paso, estás cultivando esperanza. La segunda, rodearte de palabras y ambientes que fortalezcan tu fe. La depresión se intensifica cuando escuchas constantemente mensajes de derrota. Por eso, una práctica necesaria es llenar tu mente con promesas de Dios. Escribe versículos, colócalos en tu habitación, recítalos en voz alta. Cada vez que una mentira intente entrar, respóndele con una verdad. El Salmo 119, versículo 105, declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz, y la esperanza se alimenta de esa luz. Tercero, servir a otros incluso en medio de tu dolor. Tal vez parezca contradictorio, pero cuando ayudas a alguien, tu esperanza se fortalece. La depresión te encierra en ti mismo, pero el servicio rompe esa burbuja. Cuando compartes tu tiempo, tu escucha o una palabra de aliento, descubres que aún tienes algo valioso que ofrecer, y eso renueva tu propósito. Hechos, capítulo 20, versículo 35, recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Al dar, se abre la puerta para recibir esperanza. La esperanza también implica aprender a visualizar lo que Dios puede hacer. No se trata de imaginar fantasías, sino de creer que tu historia no terminó en el punto donde la relación se quebró. Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo expresa de manera preciosa. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que la esperanza no nace de un esfuerzo humano, sino del poder de Dios en tu interior. Imagina esto. La esperanza es como una semilla plantada en la tierra. Si la riegas cada día con la palabra, con oración y con actos de fe, aunque al principio no veas nada, llegará el momento en que brote un tallo verde. Ese tallo es la señal de que la vida regresa, de que lo nuevo está por llegar. Pero si la semilla se queda seca y sin cuidado, nunca verás el fruto. Así funciona la esperanza. Necesita ser alimentada a diario, incluso en los días donde no tienes fuerzas. El enemigo de tu alma quiere convencerte de que nunca volverás a sonreír, que tu historia acabó con el divorcio o la ruptura. Pero Dios asegura lo contrario. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, promete dar a los afligidos manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la esencia de la esperanza. Creer que aunque hoy haya lágrimas, mañana habrá gozo. Aunque hoy veas ruinas, mañana habrá restauración. En esta octava parte quiero dejarte una verdad poderosa. La esperanza es un arma contra la depresión. No es un simple deseo. Es la certeza de que Dios sigue siendo fiel y de que tu historia no terminó. Si cultivas la esperanza cada día, incluso en los detalles más pequeños, tu corazón comenzará a llenarse de luz y la depresión perderá poder para mantenerte en la oscuridad. Novena parte, ver el dolor como una escuela de crecimiento y transformación. Cuando atravesamos una ruptura matrimonial o sentimental, el dolor parece carecer de sentido. La mente se pregunta una y otra vez: ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Por qué Dios lo permitió? Y mientras esas preguntas quedan sin respuesta, la depresión gana terreno. Pero hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva. El dolor no es una condena, es una escuela, no es un final. Es un proceso que, si lo entregas a Dios, se convierte en una oportunidad de crecimiento y transformación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que atravesaron temporadas de dolor que parecían sin salida, pero que al final se convirtieron en la puerta hacia algo mucho mayor. Piensa en Job. Perdió sus bienes, su familia, su salud, y hasta su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job permaneció fiel, y al final, el Señor lo bendijo con el doble de lo que había perdido. En el libro de Job,
capítulo 42, versículo 10. Se afirma: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto nos enseña que el dolor puede convertirse en un maestro si decides atravesarlo tomado de la mano de Dios. Puede enseñarte humildad, paciencia, empatía, fe y resiliencia. Puede mostrarte tus verdaderas fortalezas, esas que no conocías hasta ser probado. La depresión susurra: el dolor me destruye, pero Dios declara: el dolor te forma. Es como el oro en el fuego: al ser expuesto a altas temperaturas, las impurezas salen a la superficie. El fuego no destruye el oro, lo purifica. De la misma manera, el dolor no llega para acabar contigo, sino para sacar a la luz lo mejor de ti, para limpiarte y hacerte más fuerte de lo que eras antes. Pero claro, ver el dolor como una escuela requiere un cambio de perspectiva. Muchas veces lo miramos únicamente como un enemigo y no entendemos que puede convertirse en una herramienta. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no quiere decir que tengas que sonreír en medio de la ruptura, sino que puedes reconocer que esa prueba está formando algo valioso en tu carácter. Déjame darte un ejemplo sencillo. Quizá antes de tu rompimiento confiabas demasiado en ti mismo, en tu pareja o en tus propios planes. Pero ahora, en medio del dolor, descubres lo frágil que todo puede ser en manos humanas y aprendes a depender de manera más profunda de Dios. Ese aprendizaje no se olvida, porque lo has experimentado en carne propia. Tal vez ahora tengas más empatía por otros que sufren, porque conoces lo que significa llorar en silencio. Y esa empatía puede transformarse en un canal para consolar y fortalecer a quienes pasan por lo mismo. El dolor también puede exponer aspectos de ti que nunca habías trabajado. A veces una ruptura revela heridas antiguas, inseguridades ocultas o vacíos que nunca enfrentaste. Aunque duela, eso representa una oportunidad de sanidad. Dios no te muestra esas áreas para destruirte, sino para restaurarte por completo. Piensa en la imagen del barro en manos del alfarero. Jeremías, capítulo 18, describe cómo el alfarero rompe una vasija y la rehace como mejor le parece. El dolor puede sentirse como ese momento en que la vasija se quiebra. Pero no olvides que sigues en las manos del alfarero, y si estás en sus manos, puedes confiar en que Él sabe lo que hace. Lo que hoy parece ruina, mañana será una obra de arte. Entonces, ¿cómo ver el dolor como escuela? Primero, deja de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó esto? Y comienza a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Segundo, entrega tu sufrimiento a Dios cada día en oración, permitiendo que Él te dé la perspectiva correcta. Y tercero, abre tu corazón a la transformación, aun cuando sea difícil. En esta novena parte quiero dejarte una verdad que puede cambiar tu vida. La depresión afirma que el dolor es el final, pero Dios dice que el dolor es el inicio de algo nuevo. Si lo ves como escuela, cada lágrima se transforma en enseñanza, cada herida en fortaleza y cada pérdida en preparación para lo que viene. 10ª parte, reconstruir relaciones saludables y volver a conectar con la vida. Uno de los efectos más comunes de la depresión después de una ruptura matrimonial o sentimental es el aislamiento. El dolor te empuja a encerrarte, a apartarte de los demás, a levantar muros porque piensas que nadie entiende lo que atraviesas o porque simplemente no quieres arriesgarte a ser herido otra vez. Te refugias en la soledad creyendo que así estarás seguro. Pero la verdad es que el aislamiento prolongado solo profundiza la herida, porque fuimos creados para vivir en comunidad. Dios mismo lo dijo en Génesis, capítulo 2, versículo 18.
no es bueno que el hombre esté solo. Aunque este pasaje, en su contexto original, se refiere a la creación de la mujer como ayuda idónea, también revela una verdad profunda acerca de la naturaleza humana. No fuimos diseñados para vivir aislados. El alma necesita conexión, cercanía y relaciones. Cuando esos lazos se rompen, la depresión intenta convencerte de que es mejor permanecer encerrado, pero la verdadera salida está en aprender a reconstruir vínculos sanos. Reconstruir relaciones no significa lanzarte de inmediato a buscar otra pareja. De hecho, hacerlo con prisa puede abrir heridas aún más profundas. Significa rodearte de personas que aporten sanidad, apoyo y aliento en lugar de más dolor. Puede ser tu familia, amigos genuinos, una comunidad de fe o incluso nuevos espacios donde puedas crecer y compartir. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, afirma: mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, porque cuando cae, no habrá otro que lo levante. Esta es una verdad profunda. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a levantarnos cuando tropezamos. Y después de un rompimiento, rodearte de las personas correctas puede ser el impulso que necesitas para salir de la depresión. Ahora bien, es fundamental comprender algo. No todas las relaciones son sanas. Parte del proceso de reconstrucción es aprender a ser selectivo. Puede que existan personas en tu vida que en lugar de ayudarte a sanar, solo refuercen tu dolor, te critiquen o te hundan más en el resentimiento. A esas relaciones es necesario ponerles límites claros, porque la verdadera sanidad no llega con cualquiera, sino rodeándote de quienes reflejan el amor de Dios y genuinamente desean verte crecer. En este proceso también debes aprender a reconectar con la vida misma. La depresión tras una ruptura tiende a apagar tu motivación, haciendo que dejes de disfrutar lo sencillo que antes llenaba tus días. Reconstruir relaciones saludables incluye también volver a conectarte contigo mismo y con actividades que te recuerdan que la vida aún conserva belleza. Puede ser retomar un pasatiempo, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza, leer un buen libro o involucrarte en una causa. Aunque parezcan acciones pequeñas, son señales de que tu corazón empieza a abrirse nuevamente a la vida. Imagina esta escena. Tu corazón es como una casa devastada por un incendio. Solo quedaron cenizas, paredes agrietadas y ventanas rotas. La depresión quiere convencerte de que no vale la pena reconstruir, que es mejor abandonar esa casa. Pero Dios te invita a edificar de nuevo, ladrillo a ladrillo. Parte de esa reconstrucción es permitir que otras personas entren con herramientas, con apoyo y con palabras de ánimo. No estás llamado a reconstruir solo, porque Dios utiliza a otros como instrumentos de sanidad. Esto nos recuerda lo que enseña Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí se nos motiva a vivir en comunidad, a animarnos y a edificarnos mutuamente. La depresión se combate con mayor facilidad cuando no caminas solo. Otro aspecto esencial es aprender a abrirte a la vulnerabilidad. La depresión construye muros, pero las relaciones sanas requieren que derribes poco a poco esas paredes. Ser vulnerable no significa debilidad. Significa tener el valor de abrir tu corazón con sabiduría y permitir que otros vean lo que realmente sientes. Cuando encuentras un círculo seguro donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni apariencias, la sanidad avanza más rápido. En este punto recuerda algo fundamental: la conexión más importante que debes reconstruir es con Dios. Sí, necesitas personas, pero ninguna relación humana puede reemplazar la comunión con Él.
Cuando haces de Dios tu relación principal, las demás se ordenan naturalmente. Él te da discernimiento para diferenciar entre quienes edifican y quienes desgastan, entre los que levantan y los que hunden. En esta 10ª parte quiero dejarte una verdad clara y poderosa. La depresión te empuja al aislamiento, pero la sanidad ocurre en la conexión. Reconstruir relaciones saludables y reconectar con la vida es esencial para superar un rompimiento. No fuiste creado para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad, con vínculos que reflejen el amor de Dios y que te ayuden a levantarte de nuevo. 11ª parte, la gratitud como disciplina que transforma la depresión en fortaleza. Cuando atravesamos la depresión después de un rompimiento matrimonial o sentimental, la mente tiende a enfocarse únicamente en lo perdido, la relación que terminó, los sueños que se deshicieron, las promesas que no se cumplieron. Y mientras más te concentras en lo que ya no tienes, más grande se siente el vacío. Es en ese punto donde la gratitud se convierte en una disciplina transformadora, en una herramienta poderosa capaz de cambiar tu perspectiva y devolverte la fuerza que creías haber perdido. La gratitud no significa negar el dolor. No implica fingir una sonrisa ni aparentar que nada pasó. Ser agradecido es reconocer, aun en medio del sufrimiento, que todavía hay bendiciones en tu vida, que Dios permanece fiel y que no todo está perdido. Es un cambio de enfoque. En lugar de mirar solo lo que falta, comienzas a valorar lo que tienes y lo que Dios aún desea darte. El apóstol Pablo lo expresó claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observa que dice en todo, no por todo. No agradecemos porque la relación terminó o porque estamos sufriendo, sino porque en medio de esa situación sabemos que Dios sigue teniendo el control. La gratitud en medio del dolor es un acto de fe que declara, esto no me destruirá, porque Dios sigue obrando en mi vida. Incluso la ciencia confirma esta verdad, que ya enseña la Biblia. Diversos estudios muestran que practicar la gratitud de manera constante disminuye la depresión y la ansiedad, fortalece la resiliencia y mejora la salud emocional. Cuando eliges enfocarte en lo que agradeces, tu mente comienza a generar pensamientos de esperanza en vez de hundirse en la oscuridad. Pero más allá de lo científico, hay una realidad espiritual. La gratitud abre la puerta para que Dios derrame más bendiciones. El Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Aquí vemos que la gratitud es la llave que abre la presencia de Dios. Si deseas salir de la depresión, necesitas aprender a abrir esa puerta cada día con agradecimiento, aunque sea por lo más sencillo. ¿Cómo cultivar la gratitud de manera práctica? Primero, empieza con lo pequeño. Tal vez hoy no sientas grandes motivos, pero puedes dar gracias por lo básico, la vida, un amanecer más, el aire que respiras, el techo que te cubre, el alimento en tu mesa. Esos detalles que a menudo damos por sentado son pruebas de que Dios sigue cuidando de ti. Segundo, escribe un diario de gratitud. Toma un cuaderno y cada noche anota al menos 3 cosas por las que agradeces ese día. Puede ser algo tan simple como una llamada inesperada, un rayo de sol o la paz al leer un versículo. Al hacerlo, entrenas tu mente a enfocarse en lo bueno y poco a poco la depresión pierde fuerza. Tercero, exprésala en oración. Dedica unos minutos no para pedir, sino para agradecer. Dile a Dios, gracias porque aunque mi corazón está herido, tú me sostienes. Esa oración cambia tu enfoque, porque empiezas a mirar lo que sí tienes y no lo que perdiste. Cuarto, comparte gratitud con otros. Cuando expresas agradecimiento a quienes te rodean, fortaleces relaciones y creas un ambiente positivo. Da gracias a tu familia, a tus amigos,
a quienes han estado contigo. Eso no solo bendice a los demás, también sana tu propio corazón. La gratitud también te ayuda a ver el dolor con otra mirada. En vez de preguntarte únicamente, ¿por qué me pasó esto?, puedes agradecer porque el sufrimiento te está enseñando paciencia, porque te acerca más a Dios, porque te ayuda a valorar lo que antes dabas por hecho. No es fácil, pero sí es posible. Y cuando lo practicas, la depresión pierde poder, porque la gratitud abre espacio para la esperanza. Imagina que tu vida es un cuarto oscuro lleno de sombras. La gratitud es como encender una pequeña vela. Puede parecer algo mínimo en medio de tanta oscuridad, pero esa pequeña luz cambia el ambiente. Si enciendes una vela cada día, pronto la habitación se llenará de claridad. La gratitud es esa luz que poco a poco disipa las tinieblas de la depresión. El apóstol Pablo, incluso desde la prisión, escribió cartas llenas de agradecimiento. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, afirmó: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».